Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal Cristianos Alerta. Si eres nuevo en este lugar, permíteme presentarme. Mi nombre es Máximo Parra y en este canal hablamos de la palabra de Dios. Compartimos la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, me acuerdo de la historia de Samuel. Samuel, siendo un pequeño niño en aquella casa de Dios, estaba acostado ya en su cama, cuando de repente escuchaba una voz que lo llamaba: Samuel, Samuel. Samuel se levanta y va a donde el profeta Elí y le dice: dígame, Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me llama? Y dice Elí: yo no te estoy llamando, anda, ve y acuéstate. Samuel se acuesta de nuevo siendo un niño y vuelve a la voz y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel va corriendo donde Elí y le dice: dígame, Señor, ¿para qué soy bueno? Usted me está llamando. Entonces Elí comprendió que era Dios quien le estaba haciendo el llamado. Y Elí le dice a Samuel: cuando la voz de nuevo te llame, dile a aquella voz: Señor, habla, que tu siervo escucha. Mis amados hermanos, el Señor está revelando hoy, en este momento, que Él te está haciendo un llamado especial. El llamado de Cristo lo encontramos en Juan capítulo 10, versos 27 y 29, cuando dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay por lo menos 8 ocasiones diferentes donde el Señor Jesucristo nos ordena diciendo: sígueme. Y en esta ocasión tenemos un llamado con 8 aspectos diferentes. Esto es lo que nos revela el Señor. Está el llamado a la salvación. Dios te está revelando que hay un llamado específico y especial hacia la salvación. El Señor está llamando, señores, a todo el mundo, en todo el planeta. Pero dice el Señor que son muchos los llamados, pero que son pocos los escogidos. En Juan capítulo 1, verso 43, el Señor dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y llamó a Felipe y le dijo: sígueme. O sea, el Señor te hace un llamado en este momento y te dice: sígueme, porque Él está llamando a las personas. Él tiene misericordia. Hay otro llamado que está haciendo el Señor y es a la concentración. Concéntrate, hermano mío, en lo que te está diciendo el Señor. El Señor tiene ese llamado para que tú te concentres. Juan capítulo 21, verso 19 al 22. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígueme tú. O sea, que el Señor quiere que tú te concentres en el llamado que Él te ha hecho. Dios no quiere que tú pierdas de vista el llamado que Él te hizo. Muchas veces no estamos concentrados en el llamado que hace Dios, en la revelación que Dios te hace. Y muchas veces perdemos el tiempo viendo que aquel predica, viendo que aquel canta, viendo que el Señor le ha dado un ministerio a alguien. Y así en muchas ocasiones nos desenfocamos del llamado que Dios nos hace. Y el Señor te dice a ti, como le dijo a Pedro, Jesús le dijo: si quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hermano, sigue el llamado que tú tienes para Dios. También está el llamado a la separación. En Mateo capítulo 8, verso 22, Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Está el llamado a la separación de este mundo. Este mundo anda en tiniebla. Este mundo está muerto en oscuridad, muerto en el pecado, muerto en las cosas mundanas. Y el Señor te dice: sígueme, deja que los muertos
entierren a sus muertos. Es el llamado a la negación del yo. El Señor tiene un llamado, te hace una revelación, el llamado a la negación del yo. Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a su discípulo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor te hace un llamado a que tú mates el yo, a que tú te niegues a ti mismo, a que tú quites tu preconcepto, tu prejuicio, a que tú hagas caso al llamado que Dios está haciendo. Quita de ti todo obstáculo que pueda precisamente obstaculizar tu vida para no cumplir el llamado y el propósito de Dios. Porque el Señor te hace un llamado a la consagración. Escucha bien, este llamado es importante. El Señor te hace un llamado a la consagración. Hermano, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, es un tiempo realmente de mucha determinación. Y el Señor nos dice a nosotros, óyeme, la concentración. El Señor nos hace un llamado a todos a la consagración. Mateo capítulo 19, verso 21. Jesús dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrá tesoro en el reino de los cielos, y ven, sígueme. Por supuesto, esto tiene una enseñanza. El Señor no te está mandando a vender todo lo que tú tienes. El Señor quiso darle esta enseñanza precisamente a esta persona porque esta persona dependía de todos sus bienes que él tenía, porque era rico, tenía muchas riquezas. Él tenía su confianza, tenía su fe en la riqueza. Y el Señor le decía: oye, solamente una sola cosa te falta. Vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres, y después que tú se lo des a los pobres, ven y sígueme. Entonces será perfecto y tendrá muchos tesoros en el reino de Dios. Dice la Biblia que aquel hombre se puso triste porque eran muchas las riquezas que tenía. Entonces tú y yo debemos de consagrarnos al Señor y olvidarnos un poco de este mundo. Porque el mundo pasa y su riqueza, el mundo pasa y sus cosas. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que escucha el llamado de Dios, el que escucha la revelación de Dios, permanecerá para siempre. El Señor está haciendo un llamado a imitarlo. El Señor está haciendo un llamado a esa imitación de Él, que le imitemos. En Juan capítulo 12, verso 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, que donde quiera que esté el Señor, donde quiera que hay un llamado de Dios a tu vida, debe de imitarlo, porque Él es el dador de todo lo que tenemos y de lo que somos también. Hay un llamado al servicio. Dios nos está llamando al servicio. Él nos está revelando en este momento que hay un servicio que tú y yo debemos de hacer. Aquí nos dice en Mateo capítulo 4, verso 19: y les digo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay un llamado, hermano mío, a servirle al Señor de todo corazón. Recuerda lo que dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hay un llamado al servicio de Dios. No importa que tú seas un hombre, no importa que sea mujer, no importa que sea joven, no importa que sea niño. Siervo de Dios, sierva de Dios, únete al servicio del Señor. Hay un llamado a sí mismo. Debes llamarte a ti mismo. Mateo capítulo 9, verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Hay que echar fuera toda pereza, hay que echar fuera todo cansancio y seguir a Jesús donde Él quiere que le sigamos. Hermano, ¿estás tú escuchando el llamado de Dios?